Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Esta tarde de jueves queremos invitarlas al taller de sanación como viaje de transformación. Todas las personas que están acá tienen un motivo, tienen una razón para reunirnos, ¿cierto? Como esas almas que decía Ana Luisa hace un rato atrás, eh, por algo estamos acá y eso es lo que nos reúne esta tarde. Mi nombre es Roxana Araya, soy terapeuta certificada de la Escuela Transgeneracional Evolutivo. Tengo las terapias de tarot terapéutico evolutivo transgeneracional, biotransgeneracional, canalización, formación de tarot, registros akáshicos y además de profesión ingeniero en administración de empresas. Bueno, nosotros somos parte de la escuela de Sui Mei Chun también, y que es la creadora de la terapia transgeneracional evolutiva, que es una conversación consciente, sin drama, sin crítica, sin culpa, sin juicio. Sui Mei es la fundadora de la escuela transgeneracional evolutivo, en donde también es la autora de la primera trilogía de autoconocimiento y sanación personal, basada en el árbol genealógico. Ahora, a continuación, les voy a presentar a nuestras mentoras, que es Miriam. Miriam es coach y terapeuta transgeneracional, experta en reprogramación mental, máster también en Practitioner, en PNL, creador del taller Abraza a tu niño, creadora del curso digital para profesionistas y que quiere iniciar un emprendimiento también digital mientras trabajan. O sea, ella, Miriam, dentro de todas las cosas que hace también trabaja con el mundo digital. En sus redes sociales la pueden encontrar como @soy Miriam Castillo. A continuación tenemos a Marlene Núñez, quien es la facilitadora de cursos para sanar el niño interior. Terapeuta transgeneracional evolutiva, abogada, tiene acompañamiento a mujeres para sanar su linaje femenino y para reconectar con su energía femenina creativa. En sus redes sociales la pueden ubicar y seguir también como @Marlene Núñez P. A continuación, vamos a dejar con todos ustedes y le vamos a dar la bienvenida a nuestras queridas Miriam y Marlene. Chicas, ¿cómo están? Buenas tardes por acá por México. Súper contenta de estar aquí en esta presentación, en esta charla que se llama La sanación como viaje de transformación. Entonces, mi querida Roxy, muchísimas gracias por la presentación y pues vamos a dar casi inicio. Mi querida Marlene, ¿por allá estás? Sí, aquí estoy. Gracias, Miriam. Gracias, Roxana, por la presentación y a todos los que están aquí presentes, a las chicas y a los chicos, por compartir este momento con nosotros hoy para darle esta maravillosa charla que va directo a su corazón. Así que permítanse escuchar y sentir cada una de las palabras que nosotras desde el amor le vamos a compartir. Así que damos inicio de una vez. Listo. El título de la charla es La sanación como viaje de transformación. Y precisamente de eso es lo que vamos a hablar hoy, de la sanación, tomando en consideración que la sanación es un proceso único y diferente en cada ser humano. Así como ustedes lo conversaban hace un rato, que yo las escuchaba, es algo individual, que no hay recetas. O sea, ni Miriam ni yo hoy le venimos a dar una receta de cómo sanar, ni qué hacer para sanar, porque eso es un proceso individual. Pero sí le vamos a dar ese impulso, esa energía que se requiere y que su alma necesita para que inicien este viaje de transformación. Y precisamente ese camino de transformación o ese viaje lo iniciamos cuando en algún punto de nuestra vida comenzamos a cuestionarnos.
O sea, el cuestionamiento, así como está en la lámina, en la presentación, es la clave en todo proceso de transformación. O sea, si yo no me cuestiono, si yo me quedo en la zona de confort, si yo me quedo, yo siempre utilizo esta frase, ustedes conocen las gringolas, como lo que utilizan los caballos para su competición, que le colocan a los caballos. Así muchas veces estamos nosotros con gringolas sin cuestionarnos nada en esa zona de confort, creyendo que esa es la única forma de ver la vida, sin darnos cuenta que existe un mundo de posibilidades a nuestro alrededor. Por eso, ese impulso que le queremos inyectar con esta charla precisamente, principalmente es eso, cuestionarse todo, todo en la vida. Muchas veces ese punto lo comenzamos a hacer por un evento externo, o sea, comenzamos a cuestionarnos, no precisamente cuando todo está perfecto, o sea, cuando todo nos fluye bien, porque o sea, cuando vemos que todo está fluyendo, no hay nada como que cuestionarse, ¿no? Eso creemos desde nuestra mente inconsciente, creemos que no hay nada que cuestionarnos, pero precisamente cuando ocurre un evento externo es cuando comenzamos a cuestionarnos la mayoría de las veces. Puede ser un divorcio, o sea, problemas en las relaciones de pareja, puede ser cualquier problema que tengamos a nivel laboral, a nivel personal, la forma como nos relacionamos con nosotros, cómo nos relacionamos con nuestros hijos. O sea, son esos puntos de inflexión, siempre digo yo, donde se nos prende esa luz roja que comenzamos a cuestionarnos. Pero muchas veces no lo cuestionamos, creemos que estamos destinados a vivir esa situación. O sea, creemos que en mi familia probablemente todas las mujeres están destinadas a tener fracasos en las relaciones de pareja porque todas se han divorciado o porque en mi familia igual todas las personas tienen dificultad para tener dinero porque lo vamos normalizando esa creencia. Y por eso les repito, o sea, el cuestionamiento es el que nos lleva a dar ese impulso, ese viaje para nosotros encontrar esa paz interior que nuestra alma realmente anhela. Porque nosotros vinimos a este plano, a la cara, estamos encarnados en este cuerpo humano precisamente para ser felices y encontrar el placer en la vida. Nuestra vida, o sea, el placer en lo que hacemos, y la vida tal cual la conocemos, todo lo que conocemos, se maneja en base a las creencias. Y esas creencias las hemos adquirido desde que estamos muy pequeños, incluso desde que estamos en el vientre materno. O sea, como ustedes muy bien, aquí hay muchas personas que están en el diplomado, que ya lo han hecho. O sea, nosotros no solo heredamos nuestro aspecto físico, o sea, también heredamos ese ADN emocional, también heredamos esas emociones, esas creencias de nuestros ancestros y principalmente de mamá y de papá, aunque o sea, no los conozcamos, porque podemos decir, que como casualmente escuchaba hace un rato, que no puedo conocer a nadie de mi árbol, a nadie de mis ancestros, pero sí hay un entorno en el que yo me desarrollé, si hay unas creencias que yo hice verdad, si hay en el colegio, tal vez donde yo estudié, yo fui absorbiendo desde que estaba muy pequeño todos estos programas que hoy son los que yo proyecto en mi vida adulta porque se grabaron en mi mente inconsciente y yo lo he hecho una verdad. Y el mundo, como ustedes muy bien lo saben, que estamos hoy, que vivimos hoy, realmente ha cambiado, ha evolucionado, estamos en este constante cambio de transformación, y ya muchas cosas que nuestros padres aplicaban y que nosotros creíamos que era la única forma de hacer y de mover, y ya no es aplicable. Por eso es importante comenzarse a cuestionar. Obviamente, este cuestionamiento no es desde la crítica ni desde el juicio, sino desde la compasión hacia nosotros mismos. Realmente, ¿por qué yo no estoy viviendo la vida que quiero? ¿Por qué yo no estoy viviendo la vida que realmente merezco? O sea, ¿qué es la creencia que yo realmente debo cambiar? Ese proceso indudablemente nos va a llevar a nuestro niño interior, a esa primera etapa de nuestra vida, donde comenzamos a adquirir esas creencias que hoy nos están limitando y nos están bloqueando. Como les dije en un principio, mientras estemos con esas gringolas a los lados, no vamos a ver ese campo de posibilidades, esas infinitas posibilidades que tiene el universo para nosotras. Sea, fíjense que yo tengo un ejemplo con mi hijo, yo soy madre y tengo mi hijo menor, tiene 6 años y está en primero básico, y él, este año, casualmente días atrás, me comentaba, mamá, la profesora constantemente me dice que ella se pone triste si nosotros no nos portamos bien. O
sé que no nos podemos mover de nuestro puesto porque ella se pone triste. Entonces él me decía, entonces yo no me puedo mover. O sea, entonces él lo asumía como desde, ¿está bien o está mal? Como con ese miedo. Y eso yo le explico. Obviamente la profesora ha normalizado esa conducta de esa forma restrictiva. ¿Cuántas veces a nosotros de pequeños nos dijeron, si no te comes esa comida, no me quieres, si no te haces esto, no me quieres? Porque no solamente, por eso es que este proceso de sanación es tan individual, porque no solamente vamos a encontrar en esa primera etapa de nuestra vida violencia, porque muchas veces esos programas que nosotros adquirimos fue de forma pasiva. Nuestros padres y nuestros cuidadores, como el caso de la profesora, sin la mínima intención de querer generar un daño, está generando un condicionamiento en los niños. Obviamente yo le explico a mi hijo que su estado emocional de la profesora no depende de él ni de ninguno de los niños y que ningún niño se porte bien ni mal, que los niños, por naturaleza física del niño y biológica, un niño debe moverse. Obviamente, yo le digo, hay que mantenerse el respeto, tú debes escuchar a la profesora, el momento para tú correr, jugar, es la hora del recreo, no es la hora de la clase, pero se lo explico desde el amor y no desde ese condicionamiento mental que probablemente nosotros adquirimos cuando éramos niños. Yo recuerdo que mi abuela decía que ella autorizaba a los profesores a que con autoridad incluso le pegaran a mis tíos si no hacían las tareas o no se portaban bien, porque fuimos normalizando esa forma autoritaria y restrictiva. Y mucho de ese dolor y de esos bloqueos son adquiridos de nuestra infancia, porque probablemente nos cuesta intimar con los demás, nos cuesta relacionarnos con los demás, precisamente porque no aprendimos a intimar con nosotros cuando éramos pequeños. No aprendimos a conectar con ese pequeñito que fue recibiendo maltrato, violencia, críticas, juicios, y el niño lo fue normalizando e incluso fue creando etiquetas por esa necesidad de ser amado y aceptado principalmente por sus padres. En este caso, Miriam, ¿qué nos cuentas tú? ¿Cómo complementas esta etapa de nuestra vida en la que fuimos adquiriendo tantas creencias limitantes que hoy nos bloquean? Sí, la verdad, Marlene, súper importante lo que mencionas en cuestión de que desde pequeños, ¿cómo era antes, chicas? O sea, ¿cómo era antes? Desde pequeños teníamos de referentes a las personas mayores, a las personas adultas. Entonces, todo lo que nos decían las personas adultas era la verdad. Y de chiquitos no lo creíamos. Si alguien nos decía, ¿sabes qué? Eres un tonto, creíamos esa etiqueta. Si alguien te decía, es que tú estás chaparrito y que no vas a hacer nada, creíamos esas etiquetas. Entonces, desde pequeñitos empezamos con esa programación. Se empieza a guardar esa programación que hoy de adultos nos está impactando en nuestra vida, pero como de pequeñitos lo compramos, lo creímos, entonces en ese momento creemos que es lo normal. Ahora de adultos pensamos que es lo normal. Y quiero platicarles una historia, ahorita que dices eso, Marlene. Había una vez un papá que llegaba todos los días de trabajar y tenía un hijo. Entonces llegaba y le decía, hoy tú, mi querido hijo, vas a ser Superman. Vas a ser este superhéroe y vas a tener estos poderes, tal, tal. Entonces el niño se sentía fascinado. Llegaba el martes y llegaba el papá y le decía, hoy tú vas a ser mi Batman, tú eres Batman, con todos los poderes que tiene Batman. Es más, si te fijas, él tiene la fuerza, tiene un carro, y entonces el niño se sentía súper guau. Después el miércoles llegaba también con otra historia, ¿no? Y le decía, hoy tú vas a ser Flash o no sé, tu superhéroe favorito. Entonces el niño se inyectaba todas esas historias y decía, wow, pero ¿qué pasó? Que un día de pronto, bueno, pues el papá salió más tarde de lo debido y ya cuando llegó, pues el niño ya estaba dormido. Entonces él también se fue a dormir. En la madrugada, de pronto llega, se escuchan unas pisaditas del niño y el padre se asoma y ve que es su hijo. Le dice, ¿qué pasó, mi amor? O sea, ¿qué pasó? Dice, papá, se te olvidó decirme quién soy yo el día de hoy. ¿Quién soy yo? Entonces, esto nos lleva como a reflexionar varias cosas. De pequeñitos no tenemos el nivel de conciencia para saber qué está bien y qué está mal, sino creemos todo lo que nos digan nuestros padres. Si tu padre te dice que es un superhéroe, ¿qué vas a hacer de grande? Vas a crecer empoderado.
Si tu padre te dice que es un tonto, pues entonces vas a creer y te vas a querer tapar. Y vas a querer ocultar todas estas cosas. Entonces, me lleva a otra historia también de uno de mis sobrinos, para que empiecen como a hilar todo esto que les quiero decir. Uno de mis sobrinos, en una reunión familiar, de pronto llega una prima y entonces lo ve, lo saluda y le agarra la pancita y le dice, ay, esa barriguilla está creciendo mucho, estás como que muy gordito. Y entonces voltea a mi sobrino y le dice, a mí no me gusta que me digas eso. ¿De qué depende de que un pequeñito ponga límites? Nuevamente, antes nosotros creíamos lo que nos decían las personas mayores. Ahora depende de los cuidadores que empiecen con ese viaje de autoconocimiento para poder transmitir las cosas correctas. En el caso que nos comentaba Marlene con su maestra, el niño puede dejar su esencia y puede dejar de ser él y hacer cosas por complacer a la maestra, porque es su referente. Obviamente la maestra no sabe el impacto que va a tener el pequeño. Obviamente nosotros no sabíamos que las cosas que nos decían iban a tener un impacto en nuestra vida adulta. Pero hoy, como persona consciente y como persona que estás en esta charla y que estás en esta búsqueda, te empiezas a dar cuenta que sí, que ahora tú, como persona adulta, te corresponde empezar a buscar ese proceso de autosanación, empezar a conocer qué programas te inyectaron de pequeñito y que te están impactando hoy. Y eso no quiere decir que los papás son malos. Yo sé que muchas están aquí en el diplomado transgeneracional, que lo están viendo. Obviamente no es que ellos sean malos, sino que también recibieron una programación de pequeñitos y que se ha ido repitiendo, y lo van a entender ahorita más adelante con otro ejemplo, y que se ha estado repitiendo porque no ha existido nadie que sea consciente. Hoy estamos siendo más conscientes. Me quería fumar un cigarro, no tenía cigarro, weón. Loreto, ok, listo. Hoy estamos en la era del despertar de conciencia y también estamos en la era de las redes sociales. Entonces, antes nuestros padres y nuestros abuelos no tenían la oportunidad de tener este conocimiento que hoy te está llegando a ti. Hoy las redes sociales, nuestra querida Suimei y Suilán, aquí tienen esta escuela y por eso está llegando esta información. Entonces, ¿qué sucede? Regresando a este tema de la charla, que es la sanación como viaje de transformación, debemos de entender qué es sanar. No es tener una varita mágica. No es decir de abracadabra, listo, o ir a terapias esperando que el terapeuta te sane. No se trata de eso. Desde la mirada del transgeneracional, sanar es dejar de repetir esa programación que te está limitando. ¿Cuál es esa programación? ¿A qué me refiero con programación? ¿Cuántas veces has escuchado la palabra de, es que yo repito el mismo patrón de pareja, es que en mi caso todos los hombres son iguales? ¿Cuántas veces has escuchado que te tocan los mismos jefes? ¿Cuántas veces has escuchado que no te rinde dinero, que la situación de escasez es lo que te toca vivir? No, todos esos son programas que te inyectaron de pequeñito y que tú los creíste, tú los compraste, sacaste creencias de ahí y aceptaste esas etiquetas. Entonces, sanar es identificar esos programas para dejar de repetirlos, para que ya no los repitas. Obviamente esto no va a ser fácil, si fuera fácil todo el mundo lo haría. Pero no, a veces voltear a verse es doloroso, voltear a verse es regresar y decir, es que ahora me doy cuenta por qué a mí no me gusta abrazar, ahora me doy cuenta por qué no me gusta exponerme. Entonces, bien importante, y se lo voy a repetir durante la charla, ¿qué es sanar? Sanar es dejar de repetir esa programación que te está limitando, esa programación que no te hace feliz. Si empiezan a identificar qué es lo que están repitiendo que no les hace feliz, váyanlo escribiendo con toda confianza, porque el ser consciente es el primer paso para empezar con el proceso de sanación. Ser consciente de que hay cosas que te limitan. Quiero ponerte un ejemplo. No sé si han escuchado la serie Mi Otra Yo. Es una serie que se la recomiendo totalmente y es el caso que vamos
que vamos a ver aquí. ¿Por qué la serie de Mi Otra Yo? Pues porque si no la has visto y estás en el transgeneracional y te gusta, te recomiendo que vayas a verlo. La protagonista es Ada. Entonces va a ser muy visual y va a ser muy fácil que tú entiendas y empieces a crear tu historia. Ajá, a empezar a formar tu historia para empezar a conectar y empezar a saber qué programas tienes que te están limitando y que hoy como persona responsable, consciente y adulta vas a buscar las herramientas para empezar con este proceso de sanación, con este viaje de sanación hacia la transformación. Ok, a ver, chicas, ¿qué es lo que están viendo aquí? Toda esta programación que les digo que nos ha estado limitando, estas creencias que están guardadas en nuestra mente inconsciente, tú las has recibido porque se han estado repitiendo de generación en generación. Sabemos que esto se repite cada 7 generaciones. Aquí lo voy a plasmar a partir de 5 generaciones y con el ejemplo de la serie de Mi Otra Yo. ¿Qué sucede en esta primera generación? La primera generación es conocida como la generación del secreto. En esta generación se encuentran tus bisabuelos, tanto maternos como paternos. Y aquí surge un conflicto. Surgen abusos, surgen estafas, surgen violaciones, surge un acto verdaderamente traumático que va a traer consecuencias graves a todos los que vienen, a todos los descendientes de acá. Y es conocida como el secreto. En esta generación es bien importante considerar 2 cosas y que cuando tú empieces a buscar referencia para identificar tu programa limitante, para que cuando empieces con este proceso de sanación, es bien importante que empieces a conocer la historia de tu país en esa época de tus bisabuelos, en esa época de tus bisabuelos, que empieces a identificar qué estaba sucediendo en ese caso y también que no veas a tus bisabuelos como unas personas viejitas, ancianas, no, sino vayas a la edad que sucedió ese evento traumático. En la serie de Mi Otra Yo, empieza el secreto. ¿Qué empieza? Que en ese momento, en ese país, había guerra. Y entonces estaba un papá que se fue a la guerra y dejó a su hija y a su familia. Entonces su hija se quedó en una de las casas. Cuando el papá regresa, se da cuenta que los enemigos invadieron su casa donde se quedó su hija y abusaron de ella, la violaron. ¿Y qué crees que pasó? Que para el padre era una deshonra saber, porque era lo que le inyectaron a él, era una deshonra saber que su hija había sido violada por los enemigos. Era algo que iba en contra de los principios de su familia. Entonces, ¿qué sucede? Que el padre no lo puede soportar y aunque sabe que es su hija, pesa más los principios que le dijeron que tenía que respetar, que mata a su propia hija. En esa primera generación surge el secreto. ¿Qué sucede después? Sigue la segunda generación. En la segunda generación es conocida como la generación de la inconsciencia. Y en esta generación se encuentran tus abuelos paternos y tus abuelos maternos. Ellos saben qué pasó, en esta generación lo saben, pero como no tienen las herramientas, se desconectan de la realidad. No tienen las herramientas para enfrentarlo, o muchas veces los mayores les decían, cállate, no lo digas. O simplemente lo ven y dicen, ¿cómo yo voy a delatar algo que hizo mi mamá, algo que hizo mi papá, algo que hizo esta persona que es cercana a mí, mi tío? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, se desconectan de la realidad. ¿Saben qué pasó? Pero lo callan. Es la segunda generación, conocida por la inconsciencia. Regresando a la historia de Mi Otra Yo, el padre tiene otra hija. Esa pequeñita es la hermana y está en la siguiente generación. Esta pequeñita vio cómo su papá mató a su hermana. Como era chiquitita, esta niña desde su inocencia no entendía lo que estaba pasando. Solo vio cómo su papá mataba a su hermana. Entonces ella guardó un dolor inmenso
Y seguramente de pequeñita se hacía cuestionamientos, pero es mi papá, pero ¿qué pasó? Mi mamá, mi hermana, ¿acaso se portó mal? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Sabes? Entonces la pequeñita no sabe, pero sabe, lo que sí sabe es que no puede delatar a su padre. Eso es lo que ella sabe. Y a lo mejor, ¿cuántas veces? O sea, yo quiero que tú también te vayas trasladando, ajá, que también vayas como indagando cuántas veces viviste algo en tu infancia, algo de pequeñita y no lo dijiste porque tenías miedo a que te regañaran, porque no te iban a creer, porque querías defender a mamá, porque era papá, ajá, era papá el que lo estaba haciendo. Entonces, todo ese dolor, toda esa emoción se queda guardada en la mente inconsciente. Entonces, no quiere decir que no pasó, simplemente que no se tuvieron las herramientas y por miedo se cayó. Y entonces, todo ese dolor se transmite a la siguiente generación. La siguiente generación es la generación de los síntomas. Aquí es la hija de esta hermana que vio, la hija de la hermana. Bueno, esta tercera generación es conocida como la de los síntomas. Todo ese dolor, todas esas emociones que quedaron atrapadas se manifiestan en enfermedades, en situaciones de cuerpo físico, o a veces surgen escándalos donde se pierden de pronto peleas entre familiares y todo eso. ¿Por qué? Porque el árbol familiar se agita porque quiere sacar la verdad por alguna forma. Muchas veces surgen estos síntomas en tus cuentas financieras. No necesariamente es una enfermedad, porque tú puedes decir, yo estoy súper sana, en mi familia no hay nada. Sí, pero dime cómo está tu cuenta financiera. ¿Cómo está ahí? Muchas veces en las relaciones de pareja. Entonces, aquel programa que te está incomodando y que te está llevando a buscar respuestas, es el conflicto que ha sido callado y que tú para empezar a sanar tienes que tomar conciencia, empezar a ver cuál es para después dejar de repetirlo. Obviamente te va a dar miedo porque se ha repetido de generación en generación. Es como, muchas veces yo les digo, es como la línea de una carretera. Ajá, una carretera ya está marcada. Entonces, para generar un nuevo camino, para romper ese programa, tienes que hacer un nuevo camino desde el inicio, un nuevo programa. Entonces, no va a ser, por supuesto que no va a ser fácil, pero vas a tener dos opciones y ahorita lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, en esta generación, ¿qué sucede? Que como está guardado tanto dolor de que no se supo la muerte de la niña, la madre no supo que la mató el papá, que entonces aquí en esta generación la mamá enferma del corazón. Enferma del corazón por todas esas emociones atrapadas. Entonces realmente no se hereda la enfermedad. Lo que se hereda es el conflicto no resuelto. Mi querida Marlene, ¿quieres complementar algo de lo que dije antes de Sí, pasar a Miriam, las otras maravilloso dos análisis. generaciones? Sí, maravilloso análisis. Esa serie realmente es súper encantadora porque nos lleva a comprender y a trasladar, como tú muy bien lo dices, a nuestra propia historia para hacernos esos cuestionamientos y esas preguntas. Aquí en este caso en particular, tal como lo dices, la niña que no tenía esa capacidad de discernir ese acto, ese acto tan fuerte, tan doloroso del padre, de matar a su propia hija por ese hecho y por esas creencias que él tenía de que era una deshonra para su familia, ella lo guarda. Y ese dolor no es que se pierde con el tiempo o que el tiempo sana, ¿no? Eso quedó guardado en su cuerpo físico, como un dolor muy grande, una emoción muy grande que ella obviamente no tenía las herramientas para expresarlo, para exteriorizarlo, y todo lo que guardamos ese dolor, lo que reprimimos, de una forma va a salir. En este caso, como lo expresó, en este caso, la mamá, en este caso de la serie de Ada, la abuelita, con ella lo silenció y su mamá y su hija lo expresó como una enfermedad del corazón, con ese dolor tan grande de que su papá mató a su propia hija. O sea, lo que se calla en una generación siempre va a salir reflejado en la otra generación. Aquí se hace muy énfasis en lo que es el secreto, pero detrás de ese secreto hay creencias, hay verdades que se han tomado como ciertas y hay poco cuestionamiento, o sea, porque preferimos callar porque no nos incluyan, preferimos callar para ser aceptados por nuestro clan,
preferimos callar por todas las creencias colectivas que nos envuelven en ese momento, como en ese caso que se está viviendo una guerra muy fuerte en esa época en particular. Y por eso es muy importante tomarlo en consideración a nosotros. ¿En qué época nacimos? O sea, ¿cómo era la situación de nuestros padres cuando nosotros nacimos? O sea, ¿cuáles eran las creencias que mi mamá tenía cuando nosotros nacimos? Porque todo lo que mamá vive en ese momento del embarazo es transmitido al bebé. O sea, es transmitido al bebé a través del líquido amniótico, por el cordón umbilical, todas esas emociones que mamá siente. Por eso es muy importante trasladarnos a esa época y en ese espacio del tiempo en los que nuestros padres nos concibieron a nosotros y nuestra primera infancia, indudablemente. Y fíjense, aquí Ada, que es la protagonista de esta historia, es la buscadora, como todos los que estamos acá presentes, estamos buscando respuesta a muchas situaciones que nos comenzamos a cuestionar, que comenzamos a ver que no era normal repetir ciertos patrones de nuestra familia, porque comenzamos a ver que no estamos destinados a ese programa familiar, sino es que se ha normalizado y que nosotros queremos salir precisamente de esa creencia familiar o colectiva o que hemos adquirido a través de la religión, de muchos, pero son muchas las creencias que adquirimos en todo el entorno donde vamos creciendo. Ada, como todos estamos hilados por estamos unidos por ese hilo invisible a ese árbol genealógico, ella que decide estudiar medicina. O sea, así igualmente las profesiones, los oficios que tenemos, también es ese punto focal para nosotros comenzarnos a ver qué mensaje está oculto, desde qué creencia yo he elegido ese oficio y esa profesión, porque muchas veces no la elijo desde esa conexión con mi propio ser, sino la elijo desde esa necesidad de complacer a mi mamá, complacer a papá o por esa creencia colectiva. En ese caso, ella es médico y precisamente porque es médico, por esa necesidad inconsciente del árbol de salvar vidas. O sea, fíjense, su bisabuelo mató a su propia tía abuela, y ella en esa búsqueda inconsciente, por esa necesidad del árbol que se agita, porque ¿qué es lo que busca el árbol siempre? Buscar el equilibrio. O sea, porque todas las ramas somos, cada uno de nosotros representa una rama del árbol, por eso es la importancia de lo que es podar el árbol, ¿no? Para que el árbol se haga cada vez más frondoso. Y ella busca ese equilibrio, ¿y cómo lo va a buscar ella? Estudiando medicina y convirtiéndose en cirujano. Y Marlene, ya te me sí, adelantaste. Después, déjame de explicarles que después sigue la cuarta generación y ahorita continúas. ok. Bueno, como ya se los estaba platicando Marlene, después, ¿qué sigue? Sigue la cuarta generación. Esta generación es conocida como la de la resolución y son las personas que buscan respuestas, o sea, eres tú, porque estás en esta charla, porque estás en el diplomado transgeneracional, porque a lo mejor ya das terapias, porque a lo mejor tienes otro tipo de conocimiento que ya lo estás transmitiendo. Esa es la cuarta generación, las personas que buscan respuestas. Ellas intentan buscar y solucionar ese conflicto. Y también puede ser cuando inician el camino del desarrollo personal. Muchas veces son profesionales que ya tienen una carrera, que es el caso de Marlene, incluso de Roxy, el mío, tengo una maestría en administración y negocios, pero que no importa el título porque quieres buscar y nosotras llegamos al transgeneracional. Yo tenía ya un coaching, pero llego y continúo con mi estudio. Entonces, toda persona que esté buscando más respuestas se encuentra aquí. En este caso, en la serie justamente es Ada. Y Ada, como lo decía, es doctora. Doctora. ¿Y qué sucede con doctora cirujana? ¿Y qué sucede con Ada? Bueno, lo que sucede con ella empieza a darse cuenta que tiene problemas de relaciones de pareja. Pues si hay síntomas del corazón, por supuesto que va a haber temas relacionados con pareja. Pero hay algo que afecta más en su vida. Y que es ese momento de dolor que dices basta. Y es el momento donde ella empieza a operar a alguien en una cirugía y se da cuenta que le empieza un temblor en su mano. Y ella no entiende por qué. Ajá. Pero le está afectando en su carrera porque justo corta mal en esa operación, hace una cortada mal y pues le está llevando casi la carrera. Entonces es cuando dice, ¿qué me pasó? ¿Por qué este temblor? ¿Qué está sucediendo en mi vida?
Y en ese momento, cuando ella empieza esa búsqueda de autosanación, de voltearse a ver, identificar ese programa y esa historia que se ha estado repitiendo, es que se da cuenta que ese temblor es justo porque su padre había matado a su propia hija. Entonces, todo está relacionado. Marlene, termina de completarlo. Y bueno, en ese caso de ella, como tú me lo dices, no era el padre, era el abuelo. Y aquí vemos la conexión con Hacia el nuestro abuelo. árbol. O sea, que era el abuelo. Y precisamente en el caso de ella, fíjense que ella, desde esa resistencia inconsciente que también tenía, ella precisamente no llega a esta búsqueda porque ella quisiera buscarla, sino que este evento externo, que es el que yo les comentaba antes, que muchas veces comenzamos a cuestionarnos y a buscar por algo externo que nos pasa, que no le encontramos respuesta y que no entendemos por qué nos pasa. Ese evento que ella no comprendía y que precisamente ella, no es que ella lo busca por sí sola, sino que el entorno le empuja, su alma la lleva a eso. Por eso es que todo es perfecto tal cual y como ocurre. A veces no entendemos por qué, pero que su propia amiga la lleva a esta búsqueda a través del camino que lleva a su amiga, ella encuentra la respuesta a esto. Y aquí para complementar esto, cuando estamos iniciando este proceso de sanación, o este viaje de transformación, es muy importante el no juicio, no juzgar. O sea, cuando comenzamos a comprender nuestra historia familiar, a mover y agitar, yo siempre digo que es como una cajita de Pandora, cuando comenzamos a hacer a comprender y a buscar respuestas dentro de nuestro propio árbol y de nuestras propias creencias, porque en la medida que profundizamos más, más creencias sale y más doloroso es. Porque precisamente sanar no es como cuando tenemos una herida, que comenzamos a sacar el pus de la herida y que va a doler, porque esa herida duele, pero no es que la herida desaparezca, que no se convierta en cicatriz, que sepamos que eso ocurrió y que lo podamos contar o lo podamos tocar, como el caso de la herida, y que no nos duela. Precisamente eso es lo que es el viaje de transformación y el camino que todos estamos recorriendo. En el caso de ella, y el que todos debemos hacer es no tener juicio, porque ella, por lo menos en el caso de la historia, ella dejó de hablarle a la mamá, ella criticó incluso el proceso que la mamá tenía, porque ella no comprendía por qué la mamá tenía la relación como la tenía con su padre. Ella tenía mucho juicio en un inicio, pero su propio camino de sanación la llevó a no tener juicio y a comprender desde el amor su proceso de sanación y de transformación. Y solo es cuando soltamos la crítica, soltamos el juicio, como lo dijo Miriam, ver que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros también fueron jóvenes, también fueron niños, que ellos también vienen cargando muchas heridas, que ellos desde sus creencias que tenían, desde sus pocas herramientas que había en aquella época, porque hoy nosotros estamos bendecidos. Ninguno de nuestros abuelos, ni nuestros padres, ni ninguno de nuestros cuidadores tenían estas herramientas que hoy nosotros tenemos y que somos bendecidos con escuchar estas palabras que probablemente nos inyectan a buscar, que nos empoderan a tener esa fuerza interior del cambio, de transformarnos y de avanzar. Ninguno de nuestros ancestros y ninguno de nuestros familiares anteriormente a esta época tenían estas herramientas. Entonces, así que aprovechemos estas palabras, esta fuerza que nosotros le estamos inyectando hoy para hacer ese viaje y comenzarse a cuestionar. Probablemente yo les invito a que comiencen a cuestionarse cuál es ese punto, cuál es esa creencia de la infancia que hoy los bloquea, cuál es esa historia que siguen repitiendo de forma inconsciente, siguen repitiendo de forma inconsciente el mismo empleo, la misma situación económica, el estancado a nivel laboral o a nivel de pareja, repiten la misma situación de pareja. O sea, esto es muy importante que se cuestione, porque si no nos cuestionamos, si no hacemos ese punto de inflexión en nosotros, difícilmente vamos a hacer este viaje de transformación. Y para esto voy a hacer esta comparación con la mariposa. Miriam, si me Marlene, compartes la presentación de la mariposa, con la mariposa, Marlene, porque, pero déjame terminar el último recurso, la quinta generación. por supuesto, Miriam. Gracias. Y bien importante lo que dice Marlene, esta parte de sin juicio, porque cuando, démonos cuenta, chicos, que cuando lo hacemos con juicio, lo hacemos con esa programación inconsciente y creemos que es la verdad, pero no es la verdad, te estás cegando, como lo que mencionaba Marlene, las gringolas,
está cegado, estamos cegados, hasta que no seamos conscientes de esa programación y al quitar las gringolas, ¿qué pasa? Se las quitan a los caballos y entonces puede voltear y darse cuenta que vivir en escasez no es lo normal, que vivir en esa pareja que no te está haciendo bien no es lo normal, que las enfermedades no es lo normal, ¿sí? Entonces, bien importante dejar de señalar a los demás, dejar cuando cada uno analice esta historia y empiece a ver su programación, hacerlo totalmente sin juicio, abierto, con apertura a saber qué hay ahí, qué me va, o sea, ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Hacia dónde me va a llevar? Ajá, ¿qué aprendizaje voy a obtener de ahí? ¿Te acuerdas? La siguiente generación es la quinta generación, conocida como el recurso. ¿Te acuerdas que yo te decía, de qué depende de que los pequeñitos al inicio de la charla, de mi primo, de mi sobrino, del hijo de Marlene, sepan colocar límites? Ajá, ¿de qué depende? Del viaje de transformación de sus cuidadores. Entonces, justo en esta generación, si esta generación es consciente de su programación y empieza a sanarla, dejar de repetir la misma programación, eso es sanar, ¿qué sucede? Que entonces va a dar nuevos recursos a la siguiente generación, nuevos programas que se van a guardar en tu mente. Y entonces las siguientes personas que son tus hijos, tus sobrinos, si no tienes hijos, todo pequeño que siga en la siguiente generación y que esté cerca de ti por energía y por vibración que llegue a ti, va a ser impactado con este nuevo conocimiento del buscador. Es por eso la importancia de comenzar con este viaje de sanación. ¿Cómo hacerlo? Cuestionándote, como lo dice Marlene, empezando a cuestionarte. Entonces aquí van a suceder dos cosas. El mayor regalo que tenemos es el libre albedrío. Entonces, tú vas a elegir, número uno, si se sigue silenciando y repitiendo la misma historia de tu vida, o número dos, tú comienzas tu viaje de sanación, de transformación, para comenzar un nuevo, para que esta persona, este pequeñito que está aquí, comience su viaje de sanación con nuevas herramientas, con nueva programación que tú estás incorporando en tu mente, que por supuesto los de acá no la sabían, porque no fueron conscientes, pero tú sí, tú empiezas en este momento. Ahora sí, Marlene, listo. Y para continuar, le quiero compartir una reflexión de la mariposa. Mira, me compartes la presentación de la siguiente presentación, por favor. Yo no tengo aquí el dominio. La mariposa realmente la podemos asociar con nuestro proceso de transformación que todos en algún momento de nuestra vida estamos llamados a hacer. La vida constantemente nos lleva a dar ese cambio, dar ese paso de oruga a mariposa, aceptando realmente cada etapa de nuestra vida, cada instante. Yo amo a la mariposa y siempre asocio este proceso de transformación con el de la mariposa, porque la mariposa simboliza la transformación de cada fase en tu vida, abrazando y aceptando tu verdadero yo. Y eso lo podemos llevar a nuestra propia vida. De nuestra vida en cada instante nos lleva a transformarnos. Cada situación que nos ocurre nos lleva a transformarnos. De cada crisis, cuando aprendemos a abrazar cada crisis que nos sucede, es esa necesidad de cambio que nuestra alma anhela. Dar ese salto, así como la mariposa de oruga a mariposa, de expandir sus alas y sacar toda su fuerza, toda la valentía. Por eso es como inicialmente ustedes también decían cuando antes de comenzar la charla, incluso yo les escuchaba, que sanar es de valiente, ¿sí? Sanar es de valiente porque es un proceso doloroso que se requiere de mucha fuerza de voluntad interior, así como la mariposa, de poder sacar toda esa fuerza interior, poder expandir nuestras alas y así como la mariposa y romper ese capullo y convertirse en esa mariposa llena de brillo y volar, porque nosotros no nacimos realmente para arrastrarnos sobre la tierra, nacimos para aletear nuestras alas y volar sobre la tierra. Yo también tengo otro ejemplo maravilloso de un libro que probablemente muchos han leído, que es el libro de Juan Salvador Gaviota, que yo lo leí cuando tenía como 10 años y realmente en aquella época yo no entendía
todo el mensaje tan profundo de su escritor Richard Bach con ese mensaje, que cuenta la historia de una gaviota que se llama Juan Salvador, que vivía junto a su bandada. Él comenzó a cuestionarse, por eso es que yo le digo, la clave es el cuestionamiento. Él comenzó a cuestionarse la forma en la que vivía el resto de la bandada y su familia. Encontraba eso aburrido, solamente de volar para buscar comida, se peleaban por la comida desde la carencia, y él encontraba eso aburrido. Él decía, solamente viajar, buscar comida, se peleaban, toda la bandada por la comida. Él decía, ¿qué hay más allá de esto? ¿Qué hay más allá de este límite? Él quiso expandir sus alas y perfeccionar su vuelo. ¿Y qué implicó esto? Ser expulsado de su bandada, criticado principalmente por sus padres, y ese es el miedo que tenemos nosotros, a que nos critiquen, a que nos expulsen, a que nos excluyan de nuestro clan, porque como humanos, por necesidad biológica, siempre necesitamos pertenecer a un clan. El mayor miedo que tenemos en ese camino de transformación, pero cuando comenzamos a sanarnos, nadie sana siendo la misma persona. Así igualmente, como ustedes decían, cambiamos hasta el entorno con las personas con las que compartimos, porque ya cambiamos la percepción del mundo, comenzamos a cambiar la forma en la que vemos el mundo, ya no estamos en ese papel de víctima creyendo que es el otro el responsable de eso, sino que asumimos la responsabilidad, porque en este proceso de transformación pueden ocurrir dos cosas. Una, que nos quedemos en el papel de víctima creyendo que el otro es el responsable, o que uno asuma la responsabilidad y haciendo esa conexión con nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro corazón, y nos expandamos realmente en este camino de transformación. Y eso fue lo que hizo, retomando el ejemplo del libro de Juan Salvador de Biota, lo que hizo él. Él fue expulsado de su bandada, criticado por sus padres, pero que logró esa paz interior. Él logró perfeccionar su vuelo, llegar a otro nivel, porque de hecho hoy que soy adulta y que yo lo he leído como 4 veces, puedo comprender que él llegó a otro nivel de conciencia y que realmente, así cuando hablamos, por ejemplo, de la quinta dimensión lo que es otra percepción y otro nivel de conciencia, otra forma de ver el mundo, porque igual vamos a estar encarnados acá en el planeta Tierra. Lo que realmente tenemos es conectar con eso, con esa forma en la que vemos el mundo, saber que los límites realmente están en nuestra mente, romper esas cadenas mentales, quitarnos esa gringola que tenemos a nuestro lado, pero principalmente quitando el juicio, porque muchas veces queremos y estamos en este camino de cambio de transformación, pero seguimos criticando, seguimos juzgando principalmente a nuestra historia familiar, pensando que nosotros no éramos capaces o porque creemos que nosotros no íbamos a cometer eso que nosotros pensamos que es un error, lo que cometieron nuestros padres o nuestros cuidadores, y cuando si nosotros estuviésemos en ese lugar en el que ellos vivieron, hubiésemos cometido lo mismo. Retomando, por ejemplo, el caso de Miriam, que contó con esa serie de Mi Otra Yo, que es maravillosa. Ahí, de hecho, ahí se ven muchas historias. Nosotros tomamos una sola historia como ejemplo, que es el caso de Ada. Eso que hizo el abuelo de Ada, el bisabuelo de Ada, que mató a su propia hija, nosotros lo criticamos y decimos, pero qué horror, qué terrible. Y probablemente nosotros en ese lugar, con esa creencia y ese nivel de conciencia, hubiésemos hecho lo mismo. Entonces aquí realmente cuando comprendemos desde el amor sin juicio, es cuando realmente hacemos este salto y este camino de transformación, aceptando cada etapa de nuestra vida, conectándonos con nosotros, abrazando ese proceso, porque hoy podemos llorar por una situación que nos pase, porque esto me pasa a mí, obviamente, pero el detalle es no porque eso me pasa a mí, sino porque yo estoy atrayendo eso a mi vida. ¿Cuál es el cambio que yo debo hacer en mí para cambiar esa situación en mi vida? Esa es la pregunta que todos tenemos que hacernos. Y aquí, principalmente, uno de los cambios que tenemos que hacer es ir a nuestro niño interior, contener a nuestro niño interior, trabajar a ese chiquitico o esa pequeñita que está dentro de nosotros, que requiere cuidado y contención. ¿Por qué? Porque cuando estábamos pequeñitos probablemente no recibimos ese amor, esa contención, y hoy cuando somos adultos no sabemos amarnos, no sabemos cuidarnos, o sea, nosotros mismos nos autoflagelamos, nosotros mismos nos buscamos, nosotros mismos nos criticamos, porque de niños nosotros no aprendimos a cuidarnos, porque obviamente nuestros padres tampoco lo hicieron, ellos hicieron lo que podían con las herramientas que tenían, ellos nos cuidaron y nos entregaron ese amor en la medida que ellos también lo recibieron.
Entonces, por eso nosotros hoy, con todas estas herramientas, con todo esto, tenemos la bendición de poder conocernos, iniciar este proceso de autoconocimiento, cuestionar esas creencias que nos limitan, esas creencias que heredamos de nuestros ancestros, comenzar a soltarnos, comenzar a crear ese verdadero yo, ese verdadero ser y esa verdadera persona a la que yo vine a crear a este mundo. Fíjense, como al inicio, en el caso de Roxana, cuando me presentaba, yo soy abogado y yo hoy puedo decir que yo estudié Derecho. Me encanta, a mí nadie me obligó a estudiar Derecho, pero estudié Derecho por esa necesidad inconsciente de mi clan de salvarlos a todos. Desde muy pequeña me convertí en esa niña salvadora y esa necesidad de salvarlos a todos, de querer salvar siempre con el juicio por delante. Juicio, cuando digo juicio, no de la crítica, sino de la justicia, con la justicia. O sea, de querer buscar la justicia por delante. Pero esto me llevó muchas veces a olvidarme de mí porque siempre estaba para el otro. Y en este proceso y en este camino de transformación de autoconocimiento, he comprendido que el trabajo se inicia principalmente en mi interior y que esa profesión yo la elegí desde mis creencias que tenía de niña, desde esas creencias y desde ese dolor que vi en mi árbol, un árbol lleno de estafas, llenos de muchas situaciones que me llevó a mí a estudiar esa profesión. Por eso es que nosotros, Miren y yo, preparamos esta charla con todo el amor para inyectarle ese fuego interior para que se cuestione, inicien este proceso de transformación e igualmente nosotros creamos un curso juntas que es sanar el niño interior. Para sanar el niño interior, titulamos por primera vez Abrazando a tu niña interior. Este curso lo hicimos principalmente para mujeres, obviamente contado desde nuestra propia historia personal y familiar y de niña, contamos y creamos este curso maravilloso a mujeres y la primera vez que lo hicimos, las mujeres que participaron en este curso, porque es un curso realmente terapéutico que la llevamos desde comprender esas creencias que querimos desde que estábamos pequeños, cómo se van creando todas esas heridas que nos limitan y cómo sanarlas también. Todas las mujeres que participaron en ese curso comenzaron a decirnos y a contarnos sus propias experiencias, que este curso tenía que escucharlo también hombres y que sus esposos y sus parejas, sus hijos, que ellas querían que participaran en ese curso. Y bueno, decidimos hacerlo cambiando el nombre a Abraza a tu niño con amor. Ya lo hemos hecho 4 veces. En esta oportunidad, como alumnas de la escuela, lo vamos a presentar ahora en la escuela, porque nosotros también hicimos el diplomado hace como 3, 4 años, hicimos el diplomado y hoy, después de este camino, vamos a presentar este taller a través de la escuela Abraza a tu niño interior con amor, que es un taller realmente maravilloso. ¿Qué nos cuentas, Miriam, del taller? Cómo lo elaboramos? Ese proceso, porque también, Miriam, un momentito antes, cuando lo fuimos elaborando y cada vez que lo hacemos, sanamos nosotras, porque esto es muy claro también, el proceso de sanación, esto es mientras estemos en este plano, mientras estemos en esta vida, siempre vamos a tener algo que sanar. La sanación no es decir, no, ya yo sané. O sea, no es una varita mágica, no es un cuento de hadas, esto es un proceso realmente evolutivo, que estamos en este cambio constante. Obviamente, cada vez vamos a tener aspectos que nos iluminan más, vamos a tener aspectos que nos permiten volar como la mariposa llena de brillo. Y que cuando nosotros elaboramos este taller la primera vez, sanamos muchísimo y cada vez pues lo hacemos también. ¿Cierto, Miriam? Cierto, mi querida Marlene. Pero antes de continuar ya con la presentación del taller, chicos, ¿qué es sanar? A ver, pónganlo, se lo repetí varias veces. ¿Qué es sanar? Quiero leerlos. Se los dije varias veces. Sanar es dejar de repetir esa programación que no te está permitiendo ser feliz. Exacto, porque dentro de tus programas se encuentran creencias limitantes. Exacto, exacto. Me encanta, Lupita, María Eugenia, me encanta. Exacto. Entonces, la charla titulada es La sanación como viaje de transformación. Transformación, ¿cómo empiezas a transformarte? Se los dijo inicialmente Marley, cuestionándote. Cuestionándote esos programas. Y esos programas son, las heridas de infancia son programas.
Vivir en escasez es un programa. Vivir también, obviamente, pues con mucho dinero también es un programa, pero ese es un programa positivo, como para qué lo vamos a trabajar. Ajá. Entonces, estar en un trabajo que no te guste, ese es un programa. Entonces, con todo lo que te hemos dicho, ¿dónde empieza esa sanación? Voltear a verte, empezar a identificar esos programas que han sido de pequeñitos, para empezar a transformarte. Y bien lo dijo Marlene, para darle muchísimo más brillo a tus alas, porque yo ya sé que tú eres el buscador y que ya has empezado este viaje, ya lo has iniciado. Hay dos formas que tú puedes iniciar este camino de transformación. Hay dos momentos que van a estar en tu vida, momentos de dolor y momentos de inspiración. Los momentos de dolor es ese basta, es este ya no puedo y te llegan las cosas y cargas y cargas y cargas hasta que dices, ya voy a trabajarlo. Y después sigue el momento de inspiración. Es cuando no dejas de esperar ese momento crítico que te está lastimando y tú vas por conocimiento y tú vas por adquirir para que cuando te sucedan cosas tengas las herramientas necesarias para enfrentarlas. Entonces, ¿cómo buscas esas herramientas? Pues por supuesto, el taller Abraza a tu niño es una de las maravillosas herramientas que por experiencia propia Marlene y yo nos dimos cuenta que el voltear hacia atrás y ver esos programas que no éramos conscientes, Marlene y yo no éramos conscientes, nos estaban impactando hoy en nuestra vida adulta. Esas heridas de infancia nos estaban repercutiendo como a Ada, hasta que le pasó ese tema, le estaban repercutiendo hoy en su vida adulta. En ese taller, Marlene y yo nos desnudamos literalmente, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con eso? A que decimos desde nuestras propias heridas lo que vivimos y de nuestra historia familiar para que tú lo comprendas y lo puedas entender. Entonces, vamos desde nuestra vida, desde esas heridas de infancia hasta la persona adulta, porque hoy tú estás siendo reflejo de esa programación. Entonces, a veces no lo sabemos. Cuando tú conscientemente te das cuenta que eres de determinada forma y después te das cuenta que lo adquiriste de pequeño, entonces te damos herramientas para que como persona adulta vayas y abraces ese pequeñito. Muchas veces dicen, yo ya sané a mi niño interior, entonces, ¿estás feliz? ¿Cómo te sientes? Esta sanación es constante. Marlene y yo, cada vez que hacemos este taller, recordamos cosas, en especial yo de verdad que cada vez que hago este taller recuerdo más cosas y digo, wow, o sea, yo de niña decía, yo tuve una infancia muy feliz, pero la realidad es que no. El recordar y darme cuenta, dije, wow, ahora entiendo cómo tengo bien marcada esta herida, cómo tengo bien marcada esto. Y conociendo tus heridas, entonces ya sabes, hoy como persona adulta, qué tienes que trabajar. Obviamente esto que te platicamos en el taller, pues no lo andamos diciendo como en el cafecito o esas cosas, porque son cosas dolorosas. Bien lo saben ustedes, que lo dijeron al inicio, lo repitió Marlene, sanar es para valientes. Sanar es para esas personas o sea, que quieren crear nuevos programas para dar muchísimo más herramientas a los que vienen. Así es que por ahí Roxy les va a dar una sorpresita. Chicos, yo les mando un besote y ahorita nos vemos. Mi querida Roxy, adelante.